pequeña, o sea, prácticamente en un lugar donde no estaba muy poco habitado y veía al igual que los hermanos de Chiapas, veía las necesidades de su pueblo, sí. Benito Juárez, al igual como tú dices, los mexicanos siempre han querido que México sea de los mexicanos, siempre hemos querido que México sea de los mexicanos, pero recordar que en un momento todos los órdenes políticos y de estructura pertenecían a la iglesia, y es hasta que en el periodo juarista se forman las leyes, ¿sí? Las leyes de reforma, se fraguan las leyes de reforma, y es cuando hay la separación de poderes, ¿sí? Benito Juárez, pues al igual que Hidalgo, ha sido pieza fundamental en nuestro país. ¿Y por qué platicamos de los temas históricos? Porque al fin de cuentas fueron movimientos sociales, ¿sí? Fueron movimientos sociales y armados, ¿sí? Benito Juárez, junto con Melchor Ocampo y todos ellos, pues hacen este paso tan importantísimo, ¿no? Aquí quien estuvo también en todas estas situaciones fue Francisco J. Múgica, quien los historiadores dicen que fue el presidente que nunca tuvimos. Uh-huh. Sí, el presidente Francisco J. Múgica, importantísimo. Michoacano. Sí, es correcto. Francisco José Múgica Velázquez, sí, también él apoyó, él fue el que estuvo atrás. De Jiquilpan, ¿no? Él es de Jiquilpan. No, él es de... espérame, es Tinguindín, me parece que es de Tinguindín. Cercas de Jiquilpan, sí, Tinguindín. Tinguindín, sí, uh-huh. Más específicamente a Tinguindín. Uh-huh. Francisco J. Múgica, michoacano, él apoyó al 100% al juarismo. Fíjate que cosa curiosa, cuando ya llega esta separación de poderes, él tuvo mucha influencia en lo que fue la región de Zacapu. Uno de sus más allegados comandantes generales fue fue José Aguilera, ¿sí? O Ramón Aguilar, también en su momento fue jefe cristero, defendió, pues tú sabes que se separó pues la iglesia del estado, dejando como un total de 250,000 muertos a nivel nacional. Pues, para la época era muchísima gente, ¿no? 250,000 muertos. Entonces al final a Francisco J. Múgica no le queda más que pasar pues por las armas a su más allegado soldado. Sí, güey, pues fíjate que el movimiento de reforma, híjole, güey, lo que pasa es que luego ahorita ya nuestro México pues ya es otro, güey, y no, como que muchos no asimilan el poder que tenía la iglesia, güey. O sea, no era un poder solamente espiritual, porque eso es otra cosa, güey, sino era un poder donde, fíjate, güey, yo el otro estaba leyendo, güey, cuando inicia la independencia de nuestro país, la iglesia tenía el control de alrededor del 70% de las tierras de cultivo que existían en nuestro país, güey. O sea, ellos completamente eran dueños de la mitad del país, güey. O sea, la iglesia. Entonces, quieras o no, esa parte llegaba un momento en donde, entendiendo que México era un país donde mayormente era rural, pues había lugares donde ni siquiera llegaba el gobernante, güey. Sino quien dictaminaba era la propia iglesia, güey. Es más, güey, todavía después después de que terminó la independencia, que pasaron alrededor de 40 años, sí, como alrededor de 40 años, para que se viniera el periodo de reforma de Benito Juárez, los tribunales estaban integrados por gente de la iglesia también. O sea, no era solamente abogados, güey, sino que también estaba integrado gente de la iglesia, güey. O sea, ellos completamente determinaban lo que pasaba en nuestro país, güey. O sea, tenían un poder y una autonomía
de ellos decidir lo que ellos quisieran, porque al último, los que no saben, la Iglesia Católica, ellos tienen sus propias leyes, güey. O sea, que un padre no precisamente tiene que darle o brindar a sus autoridades, güey, el ser corresponsal de sus autoridades, sino que ellos directamente tienen internamente sus propios tribunales, güey. Entonces, por eso ha habido mucho desmadre, pues, al interior de la iglesia, güey, porque hay una falta de poder en ese sentido, güey, porque hay una anarquía, güey, total. O sea, los padres pueden hacer lo que quieran al último, porque ellos se rigen con sus propias normas, güey. Y Juárez, yo creo que tuvo esa habilidad, que a pesar de que Juárez es un personaje con mucha controversia en la historia, yo siento que es de los que más tienen controversia, porque hay quienes lo romantizan de más y hay quienes lo satanizan de más, güey. Muchos argumentando que Juárez no es ese ángel que queremos luego meterle, o sea, ese grado histórico. Pero por último, entiendes que es un ser humano, pues, güey, pues tiene errores, tiene defectos, güey, tiene virtudes, güey. Y nadie llega ahí, güey. Nadie llega a donde él llegó y nadie hace lo que él hizo siendo un angelito tampoco, güey. ¿Sí me entiendes? Pues debes de tener carácter, güey. Si no tienes carácter, no logras hacer esos cambios tan radicales, güey. Y ahí es donde se empieza a construir, yo creo, que estas dos grandes identidades de nuestro país, tanto los liberales como los conservadores, güey. Yo creo que ahí es donde se construye, o fíjate cómo desde aquel tiempo ya empiezas a visualizar cómo México va a empezar a madurar en dos grandes corrientes en nuestro país, güey. Los que piensan en los privilegios y los que piensan socialmente, güey, ¿no? O sea, fíjate que es bien interesante cómo se va, que en aquel tiempo no nos imaginábamos lo que después iba a suceder, güey. Pero cómo comienzan a dar cómo comienzan a establecerse ciertas bases como esa evolución humana, ¿no, güey? Que inevitablemente en algún momento va a llegar, y que ahí yo creo que es donde puede entrar el otro personaje que dio origen a uno de los grandes movimientos del siglo XX, que fuimos los primeros que empezamos a mencionar y a hablar sobre una revolución, que es el general Porfirio Díaz, güey.